gente? Bienvenidos una vez más a Más Allá del Miedo. Hoy tengo un invitado muy especial. Él es Juan Amor, es un escritor, conferencista internacional, un maestro de la meditación. Tiene un proyecto maravilloso que él les estará contando el día de hoy. Vamos a hablar de unas experiencias muy interesantes de cómo podemos enfrentar nuestros miedos, cómo a pesar de que los resultados afuera se vean buenos, positivos, podemos dudar de nosotros, cómo eso puede afectar la forma en cómo entregamos información, cómo nos mostramos auténticamente. Y déjenme decirles que yo aprendí muchísimo de esta charla. Para mí la conversación con Juan fue realmente conmovedora y espero que la disfruten mucho. Así que vamos por allá. Bueno, mi gente, ya estamos aquí con Juan Amor, si no estoy mal, desde Miami, dándonos la oportunidad en este pequeño espacio de poder hablar con él. Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace un buen tiempo en Bucaramanga, en una de sus conferencias, con sus 3 moderadores. Fue una experiencia muy, muy interesante, una energía maravillosa y tiene una experiencia de vida que definitivamente hay que escucharlo para apreciar realmente lo que Juan nos puede compartir. Juan, bienvenido a este pequeño espacio de Más Allá del Miedo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me siento muy feliz, muy afortunado de esta invitación. Agradezco de corazón y feliz de poder compartir, así sea una pequeña gota del infinito universo de sabiduría que sé que podemos encontrar los seres humanos cuando nos sentamos a conversar. Seguramente que sí, hay muchas cosas que en muy poco tiempo, en esa charla que presentaste, en esa conferencia que me llevé, ¿cómo se diría? Unos nuggets de información que quedaron bien marcados y que a veces se necesita solo como una pequeña información para sacudirnos, para llevarnos a ver las cosas de una forma distinta, pero para no enredar al público, cuéntanos un poco de ti, qué estás haciendo en este momento, qué haces en tu vida. Bueno, esa es una pregunta muy linda. Yo creo que en este momento estoy enfocando la mayor cantidad de mi energía en construir una experiencia, un estado interior lo más constante posible. Digamos que en el laboratorio de meditación que tengo hace muchos años, la manera como lo expreso es en cada respiración, ser profundamente consciente del estado a través del cual quiero experimentar el presente y poder hacerme cada vez más consciente, más maestro de la modificación de ese estado interior, de cómo transformo ese estado interior para afrontar cada una de las circunstancias. Justamente esta conferencia que mencionas, que se llama Asombro, es una conferencia que hago con distintos personajes que yo mismo he creado a lo largo del tiempo, desde una técnica muy linda y muy especial de actuación. Y lo que pasa con ese reconocimiento de esos personajes es darme cuenta que en mi vida realmente habito muchos personajes. Soy un personaje distinto en mi casa, un personaje distinto como padre. Ayer que estábamos celebrando el Día del Padre, hoy es el cumpleaños de uno de mis hijos, por ejemplo, de Marcio del Ah, Río. mira. Soy un personaje distinto aquí en esta conversación, un personaje distinto cuando hago talleres, conferencias y demás. Mm, y sobre todo en el día vas fluctuando por distintos estadios o episodios o experiencias internas, sensaciones distintas, y la mayoría de esas sensaciones son simplemente reacciones de cómo hemos ido desarrollando nuestra personalidad. Así que digamos que la mayor cantidad de mi energía está puesta hoy día en reconocerme absolutamente libre de esa pequeña cárcel de la mente, de esa personalidad que he construido y transformar mi estado interior en cada circunstancia. Eso como desde la parte profunda, honda, trascendente. Y en la Oh, bello. cotidianidad, nada, me dedico a hacer oficio la mayor cantidad del día. Tengo un rol muy lindo actualmente viviendo en Estados Unidos. Creo que cambiaron muchas cosas en mí. Vivimos en Miami un tiempo, ahora estamos un poco más al norte, en un pueblito que se llama Satellite Beach. Dedico mucho tiempo a mis hijos, mucho tiempo a mi hogar. Adicional a eso, bueno, sigo haciendo lo que llevo ya casi 30 años haciendo, ¿no? Creando espacios de transformación, creando experiencias, haciendo talleres, conferencias para grandes compañías en Latinoamérica y acá en Estados Unidos. Tengo mi laboratorio de meditación con el que llevamos 5 años trabajando y estamos en este momento, estamos en una transformación, en una migración de plataformas, así que es mucho trabajo y es hermoso porque es Mm. algo que soñé hace muchos años, tener algo como lo que hoy estamos construyendo. Aquí me he enamorado mucho de hacer deporte, de hacer ejercicio con mis hijos y me dediqué a jugar un deporte aquí en Estados Unidos que se llama pickleball. Es algo similar al pádel, que está muy de moda en Latinoamérica. Ujú. Aquí en Estados Unidos el pickleball es el deporte de más rápido crecimiento en los últimos 5 años. Es una cosa absolutamente extraordinaria.
Y al ver el talento de mi hijo menor, decidí certificarme como coach. A mí me Ah, encanta el wow. deporte y estoy entrenándolo a él con un sueño que tenemos allí. Pues él todavía no lo sabe, pero estoy entrenándolo a él. Así que mi vida se mueve diariamente como en esas dinámicas. Obviamente mi relación de pareja, que es bien linda, es muy profunda. Mi amada compañera de viaje, que también es terapeuta, es profesora de yoga, de biodanza, es masajista tailandés. Hacemos retiros, estamos ahorita, lanzamos justamente un viaje consciente a las Islas Canarias, tenemos otro ahora en Estados Unidos en un par de semanas en agosto. Pero básicamente mi enfoque es ese, es hacerme más consciente, más amoroso, más servicial, transformar internamente esta dinámica y sentir cada vez mayor amor. Eso es como lo que me mueve. Pues mira que con todo lo que nos has dicho, con más gratitud, tomo el tiempo que estás aquí con nosotros, que nos puedes dar, y a la gente que nos está viendo ya se dieron cuenta de todo lo multifacético que es este hombre y toda la información de él. Por supuesto que se las voy a dejar aquí abajo para que lo puedan buscar más adelante, y si quieren participar en uno de sus proyectos, pues lo puedan hacer. Y miren que justamente tenemos ahora la oportunidad de hablar con alguien que nos muestra que somos personas diferentes en diferentes situaciones de nuestra vida, en diferentes momentos, dependiendo del nivel de energía. Y como yo te comentaba a ti, Juan, acá hablamos acerca de el miedo y cómo el miedo afecta nuestras vidas, cómo lo vemos. Y me gusta siempre traer personas para compartir su historia de vida y ver más allá de todo lo que tú has evolucionado y todo lo que has creado en 30 años. Muy seguramente has sentido miedo en algunos momentos de tu vida, ¿no? Asumo yo. Por supuesto. Yo no diría solo miedo, pánico absoluto. Claro que sí. Y ah, el miedo puede ser percibido de muchas maneras, depende de tu representación interna, ¿no? Ujú. Pero digamos que en mi caso, lo que yo entiendo bajo esta palabra miedo es, desde una vertiente, es un paralizador, absolutamente. Desde un lugar cuando tú no puedes ver, observar el regalo que está contenido en esa experiencia de temor, de miedo, en ese estado, porque es un estado interior, es un estado Ujú. que se activa desde muchas vertientes, es un gran paralizador. Porque puedes tener un miedo que está más relacionado a lo que llamamos susto, ¿no? Puede ser un miedo instantáneo que es de supervivencia y es bastante benéfico porque te protege. Incluso el miedo que trasciende esa barrera de lo instintivo y en muchas ocasiones te entrega una posibilidad de ser mucho más consciente en tu toma de decisiones, puede seguir siendo benéfico. El tema es cuando ya pasa a un plano de parálisis, es cuando te ves envuelto en un sistema recurrente en donde no te movilizas, no te mueves, no tomas acción por miedo al resultado. En mi caso, yo podría decir que para mí uno de los miedos más grandes o de los miedos más fuertes es defraudar. Es lo que yo, Defraudar. ajá, es lo que yo he visto un poco en el proceso, ¿no? Defraudar a los demás. Cuando tú empiezas a crecer en la dinámica en la que fue mi experiencia en una familia muy hermosa, muy amorosa, sin unos grandes desafíos, por el contrario, un aparente entorno extraordinario, abundante. Yo fui deportista profesional desde muy chiqui, súper amado, mis padres, una nota los dos seres súper conscientes, abiertos, unos hermanos, todos mis hermanos son geniales, campeones, divinos, son extraordinarios, yo era como la ovejita negra. Siempre en mi caso el tema fue la búsqueda de la aprobación. Siempre el Ok. tema fue amor propio, amor propio. Incluso por eso mi libro se llama como se llama El amor de mi vida soy yo. Era un tema de amor propio, era un tema de autorrechazo demasiado fuerte, era un tema de incomodidad estar en esta experiencia física. Ya más adelante fui comprendiendo un poco a nivel espiritual todo esto. Y entonces para mí era una tragedia absoluta defraudar a los demás, defraudarme a mí, pero de alguna manera lo disfrazaba en el defraude a los demás, a las demás personas, a las personas que confiaban en mí. ¿Por qué crees que sucede eso justamente? ¿Por qué crees que aparece esa sensación o esa búsqueda de amor y aprobación cuando estás en una familia amorosa, en una familia en la que todos se llevan bien? Porque a simple vista parecería contradictorio, ¿no? Si tienes Mm, padres tan amorosos, si tienes unos hermanos del carajo, si mm. todo está en abundancia, ¿por qué se genera como ese miedo y como esa sensación de aprobación, de Yo creo defraudar? que en principio yo pensaría que es algo hondo, es muy profundo, y es porque en el camino personal no se han respondido las grandes preguntas. Ujú. Y esas preguntas, que pueden ser muchas, pero por ejemplo, ¿de dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Cuál es mi propósito?
qué soy en esencia. Porque obviamente todos nos empezamos a dar cuenta que nos damos cuenta, que es para mí la base de la conciencia. Ujú. Me doy cuenta que tengo un cuerpo, me doy cuenta que me siento bien o me siento mal, me doy cuenta que esto me gusta o no, me doy cuenta que mi percepción de mí es una percepción empoderada, bonita, agradable, o me doy cuenta de que no me quiero, no me gusta mi cuerpo, no me gusta mi aspecto físico, no me gusta mi voz, no me gusta mi manera de comportarme. Me doy cuenta del impacto que tengo en los demás. Soy acogido, soy bienvenido, la gente le gusta estar conmigo, o por el contrario, la gente se aleja de mí, no logro encajar. Me empiezo a dar cuenta de ese proceso. Y al darme cuenta de ese proceso empiezan a aparecer grandes preguntas. Y cuando esas preguntas no se resuelven de manera profunda, hay de alguna manera un estado como de desconexión de ti mismo. Y al desconectarte no puedes nutrirte con la esencia que es la vida, que es amor. Y al no nutrirte te sientes vacío. Piénsalo en el ejemplo de la alimentación tradicional. Cuando no te nutres bien, cuando no te alimentas bien, pues vas a ver evidencias en tu cuerpo. O sientes hambre primero, o segundo, pues no tienes la energía suficiente, o te empieza a dar dolor de cabeza. Hay algo que no está conectado, que no está fluyendo desde la armonía que correspondería estar fluyendo. Distinto a cuando comes súper bien, tu cuerpo inmediatamente refleja en ti un tipo de energía y tú lo percibes y tú lo sientes. Incluso somos tan sabios que antes de comer, con ver la energía del alimento, decimos, esto me va a caer bien o no me va a caer bien, lo sentimos, tenemos esa Ujú. percibir, pero tenemos que ir profundo en nuestra manera de autoobservarnos para llegar allí. Pero eso es un claro ejemplo de lo que estoy diciendo. ¿Por qué aparece ese miedo? ¿Por qué aparecen esas dudas? Porque no me estoy nutriendo lo suficiente en mi capacidad de verme o sentirme conectado a esa fuente inagotable de vida que en mi caso, pues yo la expreso como amor o como divina presencia. Y en la medida que cada vez yo trabajo y soy más consciente de cómo adquiero esa conexión, de cómo resuelvo esas preguntas en profundidad, se activa la paz, se activa la certeza, se activa la certidumbre y todo ese proceso de indecisión, duda, caos, miedo empieza a diluirse y la experiencia empieza a transformarse y por ende los resultados. Esto también es muy interesante lo que acabas de decir, porque significa que por más que alrededor no hayan conflictos o problemas, malos padres, llamémoslo así, o padres conflictivos, o relaciones intrafamiliares difíciles, sino que todo es amor, todo es como, no lo podemos llamar normal, pero en armonía. A Ujú. pesar de eso, los conflictos internos surgen, no Siempre. tienen que ver directamente, y esto es un buen ejemplo, tú eres un buen ejemplo de que no es que los problemas afuera empiecen a generar problemas dentro de mí, sino que todos venimos con algo que solucionar, una situación en la cual tú empiezas a hacerte preguntas de, bueno, ¿y esto para qué? ¿Yo qué hago aquí? Sí, todo esto es muy bonito, todo muy chévere, pero ¿yo qué? O sea, ¿yo qué vine a hacer acá? Sí. ¿No? Y para entender un poco mejor, ¿hubo algún momento específico en tu vida que desencadenó ese miedo, que activó esa pregunta de, bueno, ¿yo qué hago aquí? ¿O para dónde? ¿O cuál es mi propósito? Yo creo que son varios momentos, porque tú empiezas a identificar en tu comportamiento y en tu manera de asumir las distintas dimensiones del ser, lo que nosotros llamamos en AMA las 13 casas de la iluminación, y te das cuenta que hay miedos o hay temores o hay momentos que van creando en ti unas redes neuronales, una manera de comportarte o creencias que pueden ser empoderantes o limitantes y están íntimamente relacionados a episodios que tienen un gran impacto emocional. En el caso, digamos, de la pregunta más trascendente de mi ser, como el temor más grande que lo pude describir de alguna manera en defraudarme a mí y a los demás, yo creo que empezó a surgir en mi adolescencia o en mi infancia, cuando era niño joven, que tenía mucha presión en muchos aspectos y empecé a sentir un desamor absoluto por mí mismo y por esta experiencia de vida, hasta el punto en que tuve un intento de suicidio, que eso se desencadena en todo un proceso muy interesante de autosanación, pero a la vez es un proceso muy solitario y silencioso porque es un episodio muy fuerte que nadie en mi familia se entera. Y tengo que empezar a administrarlo de manera muy sola y como que lo tapo. Es como cuando cometes uno de esos grandes errores a lo largo de tu camino y jamás se lo cuentas a nadie, nadie se da cuenta y es tu propio ser evolucionando ese proceso, sanando ese proceso que es absolutamente fuerte y más con este, digamos, agravante de no querer estar vivo. Y después sucede algo muy movilizador para mí y es que mi mejor amigo de infancia o uno de mis mejores amigos, como mi primo hermano, por decirlo sin ser de sangre, pero teníamos ese tipo de relación,
decide quitarse la vida y se suicida unos años después de ese episodio que yo mismo viví. Yo creo que ahí fue como un punto muy significativo en decir, bueno, esta experiencia que llamamos tierra, humanidad, es en serio y tiene un proceso hondo. No es algo tan simple como lo que me dijeron en el colegio, mis padres o lo que vi de trabaja juicioso, estudia bien para que consigas un trabajo y consigas una esposa y tal. Y este ciclo natural que había que seguir, empecé yo a confrontarlo desafiantemente y gracias a Dios mi vida dio un giro por el cual creo que hoy estoy aquí, muy significativo en términos del proceso de conciencia y de conectarme con lo que yo realmente quería, en lo que quería enfocar mi energía creativa. Y después, cuando me preguntas acerca de episodios, yo creo que cuando te mueves en la dinámica en la que nosotros nos movemos, cuando tienes la posibilidad de tomar decisiones que pueden impactar a muchas personas y cometes errores, ay Dios, David, eso genera un dolor muy berraco, eso genera un dolor muy fuerte. Sobre todo porque muchas veces tú estás creyendo que lo estás haciendo desde un lugar lindo, noble, hermoso, porque Ujú. es cierto, tu intención es buena, y pienso en mis grandes errores, mi intención era buena, pero se te escapa de vista y de conciencia darte cuenta que la semilla con la que estás creando esa experiencia está totalmente, voy a utilizar una palabra fuerte, infectada de heridas propias. Está llena de tu avaricia, está llena de tu desamor que quiere ser cubierto con un montón de Inseguridades. reconocimiento, está llena de inseguridades, correcto. Y todo pusiste esa semilla, ese ADN con el que construiste ese gran proyecto, esa gran idea con la que querías ayudar a muchas personas o servir o ganar mucho dinero o lo que fuera, está llena de todas esas cosas, por lo cual hace que los resultados efectivamente te traigan un espejo divino para que te des cuenta y aprendas, pero te duele en el alma y te llenas de pánico de el impacto que tiene en la confianza de los demás hacia ti, en la percepción de los demás hacia ti. Entonces, en mi caso muy concreto, lo que a mí me pasó es, y yo muchas veces lo he descrito y esta historia la he contado, que ese episodio, que fue una crisis muy grande que generé a nivel laboral, terminé perdiendo mi empresa, terminé endeudándome en cientos de miles de dólares, hice algo mágico, increíble, vino gente, hubo 2,000 personas disfrutando un proyecto maravilloso que yo creé, invité a mucha gente a hacer inversiones en este proyecto y yo terminé asumiendo las pérdidas, el dolor y las finanzas y todo esto. Me dejó a mí como cuando, yo digo que es cuando un tren bala empieza a funcionar perfectamente y va andando y todo el mundo ve ese tren bala y dice, wow, ese tren bala está genial y boom, se estrelló y los millones de pedazos del tren se dispersaron por todas partes y he venido invirtiendo una década entera recogiendo, intentando reconstruir como el kintsugi, que me encanta esa idea, poniéndole el pegamento en oro para Ujú, volver a ujú. construir y a construirme, pero en ese proceso me llené de miedo y de temor del impacto que tengo hacia los demás. Y eso ha hecho que muchos de mis nuevos proyectos se vean muy lentos en su proceso de manifestación, porque me da pánico que la gente vuelva a experimentar esa, sentirse defraudados, cuando mi intención era bonita, pero yo tenía que aprender muchas lecciones muy profundas de esta experiencia. No te imaginas lo mucho que resuena conmigo ese mensaje que estás dando, Mm, de darme cuenta a veces desde dónde estamos creando, desde dónde estamos construyendo y lo que tú dices, uno puede tener una intención muy buena, pero si la está creando algo con temor, con miedo, con el afán de que tiene que verse de cierta forma, le ponemos una cantidad de expectativas a las situaciones, pues empezamos a manchar el buen propósito, empieza como a teñir de un color que uno no quiere y tiene razón, uno se da cuenta y uno sigue haciendo y dice, pero ¿por qué no está funcionando? Pero si es algo bonito y a la gente le va a servir y esto le va a ayudar, pero como que no resuena, no termina de conectar con las personas, no termina de tener un florecimiento bonito. Creo que lo entiendo desde el punto que tú lo estás diciendo, yo también creo cosas para ayudar a personas, pero a mí me parece que en cualquier tipo de proyecto que uno haga, no justamente siendo coach o conferencista o escritor, sino si uno quiere crear algo bonito, si uno está inventándose un proyecto, si uno está creando un nuevo producto, ver desde dónde lo está haciendo y mm, si no está resonando, si las cosas no están moviéndose, eh, de una buena forma ver como, ok, ¿cuál es la intención detrás mío? ¿Cómo me estoy moviendo? ¿Esto es a punta de miedo que lo estoy haciendo? ¿Es a punta de inseguridades? ¿Es el afán mío a no sentirme fracasado?
No sé si te ha pasado a ti o que resonaba de pronto un poco con lo que decías. Sí, totalmente. Algo con lo que yo he luchado en mi vida y con lo que trabajo mucho con clientes es el síndrome del impostor, ¿sí? Que puede uno tener la intención y tiene la información y quiere compartir algo bonito, pero uno siempre dice como, pero ¿será que yo sí? ¿Será que yo soy la persona correcta? O sea, yo no soy como Juan Amor, un conferencista que ha tenido 2000 personas y habla de una forma espectacular y maneja la meditación de una forma tan maravillosa. ¿Quién soy yo Mm, para ponerme aquí y enseñarle a estas personas algo similar? ¿Mm? Y uno ujú. empieza a dudar de sí mismo. ¿Has resonado de esa forma con situaciones así? ¿Has vivido ese miedo de sentirte como un impostor? Yo siento que en mi trabajo como tal, como facilitador, conferencista, he oído varias personas hablar de esa experiencia del síndrome del impostor. Yo siento que he sido muy afortunado porque yo empecé a hacer esto desde que era un niño. Yo tenía Mm, 14, 15 años cuando empecé a servir y a trabajar creando proyectos y experiencias. Y siempre me he sentido muy, muy genuino y muy amado en la escena. Es como si hubiera algo que me posee. Es una linda ok, manera de explicarlo. interesante. Y me hace sentir muy cómodo. Es como el espacio en donde me siento más cómodo. Yo creo que para mí el desafío tiene que ver más, e incluso fíjate que yo en algunas ocasiones he tenido la duda o el miedo, no de que mi experiencia sea buena, sino del impacto en la gente. ¿Será que esto sí está generando el valor que la gente está buscando? ¿Será que esto sí está generando la transformación? Y la vida es tan hermosa que siempre me envía señales, testimonios, experiencias, que aunque yo dude de que lo que ofrezco tiene un impacto como el que yo me imagino, lo tiene. Para Ujú, mí tiene que ver más con el resultado que retorna por mi esfuerzo, para mi familia, para mi empresa, para los proyectos, porque me siento demasiado responsable de muchas personas. Incluso ahora es distinto cuando perdí mi empresa, porque en esa época pues era una empresa que era muy, ¿cómo decirlo? Era un unicornio, porque era algo en una época en donde éramos sui generis o donde éramos hippies o donde la gente, y sobre todo en las empresas, nosotros hablábamos de felicidad corporativa hace 20 o 25 años y no, estos manes son unos sollados y que se fumaron, esos eran los comentarios, ¿no? Porque pues digamos que no había el claro, respaldo científico y no había el boom que hay hoy en donde todo el mundo habla de esto y de donde pues acuerdo. las universidades incluso más grandes y prestigiosas del mundo ya tienen cursos acerca de este tema. Pero más que eso era un temor de que retornara el esfuerzo, era un temor muchas veces económico, era un temor muchas veces, y aunque siempre me vi en escenarios superabundantes y siempre me vi muy sorprendido de que lo que nosotros definiéramos como equipo cobrar por los servicios que dábamos, la gente lo pagaba y las empresas pagaban. Y muchas otras personas que estaban queriendo hacer lo que nosotros hacíamos me preguntaban, pero ¿cómo estás cobrando eso? ¿Cómo hacen para cobrar eso? Y yo les decía, nosotros todavía estamos en la base de lo que hay otros que están cobrando, porque yo en esa época tenía la fortuna de pararme en escenarios con, no sé, Joe Dispenza y él cobraba $15,000 o $20,000 por una conferencia, o Lisa Nichols cobraba $80,000, $90,000 por una conferencia de 2 horas. Y nosotros nos sentíamos súper orgullosos de cobrar $3,000 o $4,000 y era como, ¿cómo hacen? Todavía no somos nada. Tony Robbins, actualmente lo que ellos cobran son cientos de miles de dólares por una conferencia. Y el Total. mensaje, digamos que no es una cosa tan extraordinariamente diferente a la que muchas personas están compartiendo de manera extraordinaria y sí la valoración es enorme. Entonces, para mí era más como eso. No era tan un síndrome de impostor Ujú. de si lo que yo hacía, porque yo sentía que era muy genuino y lo que yo siempre he construido ha sido muy inspirado, sino cómo sostener un proyecto, un negocio rentable para mí, para mi familia y para todos los involucrados en los grandes proyectos que yo en esa época estaba desarrollando. A mí me genera curiosidad que tú dices que tenías miedo al retorno, si se iba a dar, si financieramente iba a funcionar. Ujú, Y ese miedo existía a pesar de tener las evidencias de que sí estaba funcionando. Entonces, ujú. ¿qué lo generaba realmente si de por sí, digamos que el universo, la vida te estaba demostrando como, hey, lo que tú haces te da el retorno que tú quieres? No tanto como estas otras personajes, pero estás recibiendo un buen retorno porque aún así persistía esa sensación de miedo. Es una cosa muy interna, es una cosa muy allá del subconsciente, es una cosa que hay que resolver en términos de merecimiento, es una cosa que hay Merecimiento. que resolver en términos de los topes que te pones muchas veces en la mente por la manera en cómo creces, por,
por tus propias voces internas, porque incluso yo no diría que es por lo que me dijeron, porque digamos que yo crecí en un entorno en donde todos me veían muy abundante y siempre hubo esa conversación, ¿no? Y como lo dices tú, la evidencia siempre ha sido, aún las crisis más grandes económicamente, porque las he vivido y he vivido en la calle con mis hijos sin tener dónde dormir, después de todas estas grandes experiencias, la evidencia siempre ha sido que mi vida está repleta de milagros y de abundancia y de cosas divinas. Hoy que estoy empezando a transformar ese proceso después de muchos años, yo vivo en un paraíso, ¿no? Que la gente creería que soy multimillonario y no, tengo todavía muchísimas deudas, pero es como que la energía se mueve de esa manera. La abundancia no es solo lo que creemos en un tema netamente monetario. La Ujú. abundancia y la opulencia es energía y se expresa muchas veces a pesar de nosotros. Yo a veces confronto un poco este tipo de escuelas o de educación en donde se le pone tanto peso a tu mentalidad, a tu manera de comportarte, a si haces estas rutinas o no, a si no te levantas a tal hora o demás, entonces no puedes tener los resultados. Se le pone demasiado peso y entonces la gente se siente muy culpable y la gente dice, claro, pues es que como yo no soy como este señor que tiene el club de las yo no sé qué, entonces yo no voy a poder ser rico nunca. Y no funciona tan así, no es como tan lineal, es un Ujú. sistema más, es un misterio mucho más amplio que eso. Y hay gente que es infinitamente abundante y yo he compartido con gente que es infinitamente abundante, gente rica, que hace las cosas de la manera más simple, más sencilla, sin un gran conocimiento de manifestación, pero tienen una energía de certeza tan enorme que es como si la vida los premiara con eso y su aprendizaje no está ahí. Entonces están viviendo desafíos en otras áreas, en sus relaciones, en su salud física, en lo que sea, ¿no? Así que para mí tiene que ver como en una parte más profunda de mi amor propio, del merecimiento, de esa expresión que ha sido un trabajo lindo de reconocer y que es muy linda la posibilidad que tú nos haces o a cualquier persona que se siente aquí o a las personas que están escuchándonos de llevar profundo esa idea de, bueno, ¿qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que te ha hecho sufrir? ¿Qué es lo que te ha paniqueado? Porque sin duda, David, ahí está un proceso muy milagroso de transformación en ese regalo de hacerse esas preguntas. Definitivamente, y por eso me gusta hablar con personas como tú, porque uno desde afuera dirá, no, pues el hombre la tiene ya clara, tiene a su grupo, medita desde hace 30 años, visualiza todo, vive en Estados Unidos, entonces uno ya empieza a crear ese efecto halo de que todo en tu vida funciona perfecto, tienes pinta de filósofo, entonces ya la tienes toda clara, ¿sí? Tiene barbita larga, Sí, se se está sí, poniendo entonces tú ya, blanquita. sí, cuando uno hace así, entonces porque uno ya sabe Sí, no, todo ya de ese la, man está en tiene la otro sabiduría nivel. del, sí, vos tienes la sabiduría del mundo aquí entre las barbas, ¿no? Para mí se me está poniendo blanca, entonces creo que me estoy poniendo Te sabio. estás Vamos a acercando, ver. sí. Pero a pesar de todo eso, darnos cuenta de que las evidencias están, estoy floreciendo, sí tengo mis deudas, pero estoy creciendo y aún así, aunque todo afuera sí se está viendo, como que tengo mis dudas, como que todavía tengo ese proceso mío de no me lo merezco, no soy suficiente o todo ese tipo de cosas. Y es bonito darnos cuenta de que, hey, no nos demos tan duro. Lo que tú dices es muy cierto, nos damos muy duro. Yo hablo también acerca de mí mismo. A veces digo, es que tengo que cumplir con esto, tiene que ser de esta forma, y tengo que visualizarlo, y tengo que crearlo. Y tú dices, y hay evidencias también, ¿no? Hay gente que tiene una energía clara y las cosas se van dando, se van formando, pero en vez de ponernos tanta presión, revisemos qué es lo que nos está generando ese miedo para ver también dónde nos estamos limitando, porque si tú revisas tu experiencia de vida, ¿de qué forma esos miedos que tú has tenido te han limitado? ¿O te han limitado de alguna forma? Sí, yo creo que sí. Incluso yo siento que a medida que me he ido volviendo más sabio, am, mi cualidad, una de mis cualidades más especiales que era la intrepidez. Me encantaba reconocer esa cualidad porque además es una cualidad inspirada por un maestro en particular que se llama el gran divino Victory, el maestro Victory, que nos invita a nivel espiritual a ser muy intrépidos. Yo era muy intrépido de joven. Uf, súper intrépido. Hice cosas en las que todo el mundo a mi alrededor me dijeron que eran imposibles de hacer y tenía un coraje y decía, a mí no, no hay nada que me limite. Y a medida que ido creciendo, mi intrepidez se ha ido como mermando, ¿no? Ujú. Porque el impacto y los golpes y las caídas y los errores te van poniendo en un lugar un poco más de discernimiento,
porque muchas veces la intrepidez, como lo decía ahora, está cargada de un montón de pequeñas heriditas o de pequeñas necesidades de reconocimiento, y por eso es como que vas desde un lugar que es muy interesante, pero si no estás consciente se puede retornar en un boomerang de desarmonía fácilmente. Ujú. Entonces yo creo que me han limitado en tomar acción cuando dejo que se pasen al otro lado de la barrera, ¿sí? Cuando ya no estoy en el discernimiento ni en la prudencia, sino ya en la tontería. Sí, ya estoy paniqueado. Entonces, como que empiezo a alargar y a procrastinar proyectos que sé que deberían estar en movimiento, y simplemente me he conectado demasiado fuerte con las dudas, los miedos, la incertidumbre, la indecisión, por ejemplo, y me ha faltado entrar en la dinámica de la certeza, que es fundamental para poder hacer que las cosas avancen. Y claro, y qué fuerte. Y cuando sucede eso, cuando aparece ya, cuando ya hiciste como un contramovimiento, ya te fuiste al otro extremo, ¿cómo manejas tus miedos cuando aparecen entonces? ¿Qué tiendes a hacer? Bueno, muchas cosas, pero yo diría que la principal es ser muy consciente de transformar mi estado interior a través de la conexión al máximo potencial. Yo pongo un ejemplo muy simple. La manera para mí de manejar los miedos es poder identificar el estado de presencia, el estado de mayor potencia. Y cuando hablaba, les decía que un ejemplo que me gusta a mí es las redes Wi-Fi. Ujú. Nosotros en nuestros celulares tenemos dos señales, ¿no? La de batería, y la otra señal es la señal de cobertura, por decirlo, ¿no? Si estoy en una red 3G, 2G, 4G, 5G, ¿qué tantas lineecitas tengo de cobertura o sí, de red? En el caso del ser humano, yo siento que esas dos señales están integradas, ¿sí? La energía, la cantidad de fotones de luz moviéndose en mí, la velocidad y la frecuencia en la que se encuentran, la vibración en la que se encuentran mis electrones, y el lugar en donde está puesta y anclada mi atención tienen un impacto demasiado alto en mi capacidad para recibir información, procesar información y transformar esa información, que es energía, en materia, ¿ok? En Ujú. expresiones físicas. Entonces, al ser muy consciente de esas dinámicas, lo que yo hago usualmente es reconocer, primero preguntarme en dónde está puesta mi atención, porque si estoy sintiendo miedo, si estoy bloqueado, si estoy paniqueado, mi atención no está puesta en esa fuente original de vida, porque esa fuente original de vida o presencia divina, como yo la llamo, solo me va a traer certeza. Y eso es lo que pasa cuando uno hace una corta meditación o un corto ejercicio de activación de transformación de estado interior. Ahí mismo, cuando tú haces el ejercicio, tienes las herramientas y la metodología adecuada, inmediatamente sientes certeza. El miedo se disipa, ¿no? No es algo que dure. Es como que es instantáneo. Es lo que pasa cuando pones una canción. La canción te va a ayudar a transformar el estado interior y lo sientes instantáneamente. O sea, escuchas la canción, de una atrás las memorias de lo que esa canción te genera, te transforma tu cuerpo. Es lo que pasa cuando sales a hacer ejercicio o a hacer deporte. Tu estado interior cambia, las ondas cerebrales cambian, tu química interna cambia, porque tu Mm. atención se está dirigiendo en otra dinámica. En ese momento ya no estás pensando en que estás frente al computador desarrollando el proyecto que te está trayendo un montón de desafíos y que estás paniqueado y estás haciendo cálculos para ver si lo puedes sacar adelante o no, que ahí está puesta tu atención, y tu atención se dirige hacia el miedo, hacia los resultados desfavorables, y creas todo el escenario. No, allá estás haciendo ejercicio, y por eso es que la gente dice, ay, no, necesito ir a desconectarme. Y no, no, ahí no estás haciendo desconectarte, estás Todo lo reconectando. contrario. Ujú. Todo lo contrario. Estás desconectado cuando estás habitando ese estado de temor, miedo, duda. Entonces, lo que yo hago es básicamente utilizar mis herramientas de respaldo de transformación de mi estado interior, que son básicamente prácticas de activación o de meditación. Me encanta el ejercicio también, me parece una gran fuente de energía para hacer que se disipen los temores y las dudas y los miedos. Pero hay una herramienta que uso mucho para salir de la depresión, de la tristeza, como de la bajita, bajita energía, o de los miedos, las dudas y la incertidumbre, y es el servicio, es ayudar a alguien. Entonces, usualmente lo que yo hago es buscar una manera de servir. Tengo la fortuna de que mi trabajo presto mucho servicio, y muchas Ujú. personas pueden no tener la conciencia o la percepción de que con lo que hacen están sirviendo, entonces piensan que cuando hablo de servicio me refiero solo a ir a hacer obra social, pero no necesariamente. Basta con que decida que hoy voy a consentir mucho a mi familia, y eso es un gran, gran acto de servicio, o que hoy voy a limpiar mi casa
que hoy voy a sacar las cosas que no estoy usando y que las puedo reciclar o regalar a alguien, que voy a consentir a mi pareja haciéndole algo especial, un acto de servicio que hace rato ella quería que algo le arregláramos del carro y no lo hemos hecho, entonces me dedico ese día a hacer que eso suceda, ¿me entiendes? Esas son Ujú. como las herramientas más importantes en lo largo del transcurso de este caminar y sobre todo en el proceso con el acompañamiento o mentoring a muchas personas, a miles, cientos de miles en todos estos años, que veo que tienen un impacto muy veloz para salir de esos estados de miedo. Wow, es una muy buena idea, porque frecuentemente cuando nosotros estamos en un estado de miedo, estamos enfocados en nosotros. Y en el momento en que ponemos el enfoque, o ponemos la lámpara, ponemos la luz en dirección a otra persona, a otra situación, eso nos aleja de ese revoltijo que tengamos, de esa rumiadera que podemos estar teniendo en la cabeza de me está pasando esto y qué pasa conmigo, porque el miedo en ese instante es muy enfocado en nosotros, ¿no? Se vuelve uno muy, muy egocéntrico, muy preocupado de lo que uno está sintiendo, Mm, lo que está viviendo. Y esto que tú dices me parece una herramienta muy bonita. No la había revisado de esta forma, pero claro, en el momento en el que yo digo voy a hacer algo bueno por alguien, fisiológicamente genera también un cambio ver la satisfacción y la sonrisa y la valoración mm, de alguien más, pero también nos pone en aras a hacer algo completamente distinto que no nos ocupe en aquello que nos está generando ese miedo y regresar a él, porque hay que regresar a él y decir sí. como, ah, bueno, esto no era tan grave, o sea, me estaba Ajá. era obsesionando con la idea. Me Mm. gusta mucho. Y a Te llena de nivel, sentido, te por llena de sentido. supuesto. Y Ujú. cuando tú tienes sentido, tienes energía. Ujú. Y otra Cuando idea que a tienes mí me sentido, gusta tienes mucho, energía. otra herramienta que yo uso es que hay que atravesarlo. Significa acción imperfecta. Es una frase que alguna vez oí de algún autor. Hay que Ujú. atravesarlo. Y el mejor ejemplo o la imagen que a mí me sirve mucho es recordar a Po, Kung Fu Panda 3 específicamente. Me fascina cuando Po primero se activa en el ser energía de luz que es, cuando está en esta pelea en los campos sutiles, que es muy especial, con este, que no me acuerdo el nombre de este antihéroe que ha cogido las almas de todos los grandes maestros del Kung Fu. Y por lo que hace es activarse, si no la han visto tienen que ver esa película porque es demasiado trascendente y muy clara en los mensajes y sobre todo los mensajes espirituales. Es increíble esa película. Él se activa en el ser energía, entonces él queda, Po, el osito, panda, queda en el centro cardíaco de un dragón enorme, que es su ser Ujú. energía expresado en luz, ¿no? Ujú. Y lo que él hace cuando se encuentra con su, ¿sí? Con su contrincante, por decirlo, este ser que ha venido robando las almas, no se pone a pelear con él. No es una batalla, no es una guerra. Él lo único que hace es atravesarlo. Porque ese ser representa sus más grandes miedos, representa sus temores, representa él siendo el guerrero dragón defraudando a todos los maestros. Ese ser representa que él le quitó el alma a todos sus maestros y cómo no se la va a poder quitar a él mismo. Y la Ujú. manera de vencerlo es atravesándolo justo por el centro con toda su luz, con todo su amor. No es una batalla de cascar, cortar, quitar, no, es ¡pum! Por el centro. Y yo creo que esa es una de las herramientas más lindas para afrontar un miedo y es atraviésalo, experimentalo y asume las consecuencias. Lánzate, tienes miedo, pues lánzate. Es como lo que pasa cuando uno hace bungee jumping o cuando uno hace paracaidismo o cuando uno hace la primera vez de surfing o cuando uno se tira a un Sí, lago. sí, sí. No hay otra manera que saltar y darte cuenta de las consecuencias, sentirlo, el vacío, el pánico, la incertidumbre y ya ver los resultados y después no identificarte tanto con el resultado. Si salió extraordinario, pues no te sientas tan campeón y tan victorioso. Y si salió tan mal, pues no te sientas tan defraudado, ni tan triste, ni tan deprimido, ni tan fracasado. Normal. Muy Atravesaste el cierto. miedo. Esa es la gran victoria. Muy cierto, muy cierto. Y por favor, quiero que les quede esto muy claro. Este es un mensaje muy, muy bueno. Uno tiene que ni apropiarse de la ganancia, ni apropiarse de la pérdida como si fueran absolutas y como si fueran lo Ujú. máximo o lo peor o lo mejor, sino decir como, hey, bien, lo logré, es posible, continúo, avanzo. Todos son experiencias y son pasos que vamos dando. Y en todo esto que tú has atravesado, todo esto que tú has logrado y con tus herramientas, a través del miedo, ¿qué has identificado, qué has aprendido respecto a ti mismo? Oh, muchísimas cosas, David, muchísimas cosas. El miedo es una herramienta hermosa. El miedo, el fracaso, el desamor, la crisis, todo lo que calificamos como negativo en nuestras vidas tiene un valor inconmensurable que nos cuesta como humanidad identificar. Es muy valioso.
Pero en particular con esas experiencias de miedo, he aprendido de mí mismo que en mí habita una fuente inagotable de amor y que efectivamente el camino del amor, el camino de la compasión, el camino del respeto, el camino de la conciencia, el camino de este camino a través del cual tú estás integrado con la ley de correspondencia, por ejemplo, con la Ujú. conciencia de que esto que estás viviendo te corresponde, genera un proceso de evolución en tu conciencia y de evolución en tu manera de ver la vida divino. A mí me ha enseñado a dejar de perder mi energía batallando, me ha enseñado a dejar de perder mi energía queriendo tener la razón, creyendo que me las sé todas. Me ha enseñado a dejar de perder mi energía creyendo que hay una verdad única, que hay un camino, y me ha invitado a la exploración, me ha invitado al disfrute, me ha invitado a aprender a amar la incertidumbre, que es muy bonita. Es como Mm. cuando estás en la certidumbre tan grande de tus razones, de tus raciocinios, te pierdes un montón de la magia, de la sensación que la vida misma es. Me ha enseñado a sentir más la vida y dejar de pensar tanto la vida, porque el miedo, aunque pueda expresarse de una manera muy física, yo creo que es una ilusión más que nada de la mente. Es una ilusión de posibles resultados o outcomes que no podemos controlar. Entonces, aprender a surfear como en una ola, eso inexplorado, ese resultado que todavía no estoy seguro si va a suceder, es lindo y te relacionas de manera muy distinta con tu proceso de manifestación en el campo físico. Algo que me acaba de resonar enorme, tuve que escribírmelo aquí para no perderlo, y es sentir la vida en vez de pensar la vida. Mm, Porque realmente, si nos quedamos solo pensándola, no la estamos viviendo, estamos construyendo algo en nuestra mente que no está sucediendo, que no está pasando. Mientras que si sentimos la vida, para poder sentirla hay que darnos el espacio de recibirla, para que los sentidos como que la pueda sí, sentir, esa es la palabra. Me parece genial la forma como tú lo describes, porque nos quedamos pensando qué voy a hacer mañana, qué voy a lograr, será que sí, será que no. Entonces, en ese constructo que tenemos todo el tiempo en la cabeza, perdemos la oportunidad de sentir el hoy, de sentir el abrazo de nuestros seres queridos, de sentir el consentir nuestra mascota, el sentir el sol. Entonces, no estamos pensando en el invierno que voy a tener que pasar si me voy ahorita a vivir a Estados Unidos, pero estoy aquí en un día soleado y ni siquiera lo disfruté ni me di cuenta como, oiga, hoy pude haber cargado esa vitamina D. Como por usar mm, ejemplos muy simples, pero considero que resuena con la idea de sentir la vida en vez de pensarla nomás. O lo super simplifiqué. no, No sí, sé, ¿tú así qué? es. Totalmente. Me encanta. Tiene que ver con eso. Realmente lo que nosotros estamos buscando y es una de las bases fundamentales de, del aprendizaje a través del laboratorio de meditación de AMA, lo que nosotros estamos buscando no son un montón de resultados físicos, es la sensación que esos resultados nos traen. Entonces nosotros no estamos buscando la casa, la libertad financiera, la pareja, el trabajo, etcétera, los logros, las victorias, los triunfos. Eso no es lo que estamos buscando y nos perdemos creyendo que esa es la búsqueda. Lo que buscamos es la sensación que eso nos produce. La casa nos produce seguridad, la pareja nos produce compañía, complicidad, amor. Um, el trabajo nos produce sentido, la abundancia nos produce libertad. Entonces, para mí es una dinámica más de crear esas sensaciones. ¿Cómo creo? Y algo que sin duda disipa el miedo es que soy consciente ahora de que yo puedo crear la libertad, el sentido, la complicidad, el amor, sin tener ningún resultado externo. Es una creación interna. Entonces ya no tengo tanto miedo de los resultados externos. Uf, qué fuerte. Me encanta. Esto me parece buenísimo y no te imaginas, Mm, a mí siempre me llegan estas conversaciones y nosotros aplazamos ya una vez la cita, pues no se pudo dar, pero siempre que tengo estas conversaciones siempre me llega algo para mi propia vida y llega en el qué momento bonito. que es escucharte a ti. Yo soy la persona que más aprendo de esto y espero que la gente que lo vea pues Mm, también, pero me considero privilegiado de poder tener estas conversaciones con personas como tú que sin tener conciencia me pellizcan a veces a mí también y me hacen reflexionar mucho, porque a veces nosotros, por más que queremos colaborar afuera, como tú dices, se nos olvida como revisar adentro cómo estamos, y darnos estos espacios nos absolutamente. ayuda a darnos cuenta, mantenernos humildes y reconocer, hey, hay cosas que puedo ver de otra forma, puedo
acordarme de la vida. Acuérdate, hay que sentir la vida en vez de estar pensando mm, la vida, ¿sí? Y te agradezco mm, mucho por esa información que nos estás mm. compartiendo el día de hoy. Y Me para cerrar alegra. con dos mensajes, llamémoslos simples, ya que hemos filosofado bastante, pero muy, muy prácticos. Si pudieras ir al pasado y hablar con tu yo más joven, ¿qué le dirías? Le diría, bueno, parce, vengo del futuro y te tengo varias noticias. La primera, hay un altísimo porcentaje de posibilidades que todas las cosas que estás pensando que quieres lograr, hacer, que sueñes y que crees que es lo que te van a traer un montón de felicidad, no sean como tú crees. Ahí te dejo ese tronco en la uña, como decían mis abuelos. Una altísima posibilidad de que todo lo que tú esperas, las expectativas que tienes de la vida, no se parezcan en nada a lo que vas a vivir en unos años. Y lo segundo, que es la parte más bacana y la buena noticia que te traigo, todo se pone hermoso. Todo se pone hermoso. Aún en los momentos más tristes, más desafiantes, más duros en que los que te sentiste el hombre más desdichado del planeta, en donde te sentiste totalmente equivocado, donde te sentiste solo, juzgado, abandonado. A pesar de todo eso, lo único que viene para ti son milagros. Los milagros que ni siquiera te puedes imaginar. Y me haces pensar, ese niño, ese joven, era un niño muy religioso, en ¿Mm? mi caso. Y era un niño que tenía muy impregnada una cita de la Biblia que es Primera de Corintios 2:9. Y yo me acuerdo de Juan niño, de Juan adolescente, mencionando, intentando comprender esa cita que dice, Dios tiene para los que le aman cosas que nadie ha imaginado, que nadie ha visto y que nadie ni siquiera ha experimentado. Y entonces yo tendría que decirle a ese niño, a ese joven, esa cita es tan cierta, porque lo que tú vas a vivir son cosas que no te has imaginado, que nadie ha experimentado, y eso es lo que tiene tu amor a la presencia divina y el recordar y el reconocer realmente cuál es el significado más trascendente de esta idea, que en esa época era solo un concepto, Dios, porque yo creo que en esa época todavía no había experimentado para nada lo que es la divina divinidad en mí. Mm, es como me encantaría ir y decirle, papi, esa frase de Primera de Corintios es una chimba y es real, Agárrese porque de que hoy, ya vamos. sí, porque hoy puedo decir que, y podría decirle a si hay gente joven escuchándonos, o si hay gente adulta, que es con la que yo más trabajo, gente mayor, bien mayor, que ya está como en este momento de la vida donde se está preguntando cosas muy profundas, la vida se pone hermosa. El final del tiempo es divino y lo que viene para nosotros como humanidad, aunque veamos un montón de discordia y de locura y que cada vez nos asuste más lo que vemos afuera y las noticias y demás, lo que viene es un milagro de ascensión, de conciencia, de iluminación que no nos hemos aún imaginado. Amén, amén, hombre, Mm, que así sea, así es. podamos ver un poco más allá de lo que está sucediendo en este momento, que han sido tantas cosas que están pasando en tantas partes del mundo, pero todo está en constante cambio, todo está en movimiento y hay un propósito para cada cosa, que cueste verlo, que cueste entenderlo, pero hay una razón para esto. Y ya para cerrar, me encantaría que nos compartieras a todos una cita, un mantra, Mm. aunque ya nos diste una muy, muy interesante, pero es muy, muy tuya, pero una cita o mantra que te inspire en momentos difíciles o cuando enfrentas un miedo, o cuando la energía como que se baja. A mí me encanta el Maestro Jesús. Yo amo al Maestro Jesús, es mi maestro. Y el Maestro Jesús utilizó una cita que se volvió muy famosa y que de alguna manera se interpretó desde un lugar bastante individualista cuando él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ujú. Um, lo que nos hizo creer, la cosmovisión que se construyó a partir de esa declaración es que Él era, que Él es la resurrección y Él es la vida. Y que el resto estamos jodidos. Y en el proceso de enamorarme profundamente de este maestro y de experimentarlo, porque ya se transformó de las ideas y las ideologías a la experiencia misma del Ujú. maestro, me pude enamorar profundamente de sentir el impacto que tiene esa declaración en mi vida. Así que es una declaración que yo uso mucho en cuando siento que me estoy equivocando en la manera en cómo dirijo mi atención o mi pensamiento. Cuando tengo estos pensamientos, la gente utiliza mucho cancelado cuando tiene un pensamiento discordante y me gusta cuando la Ujú. gente se ve. Yo utilizo mucho, le digo mucho a mi mente, te pillé.
porque la mente es como el niño que está haciendo una pilatuna, que cuando uno entra al cuarto y lo pilla, se queda quieto, ¿sí? Como que se queda paralizada. Y lo que yo quiero es calmar mi mente, aquietarla, paralizarla de la estupidez en la que se encuentra pensando. Entonces le digo, te pillé. Y después de eso usualmente digo I am, que eso tiene una explicación más profunda de por qué uso I am como vibración. Pero yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y lo siento. Siento cómo se transforma todo mi estado interior. Siento cómo la llama violeta fluye y transmuta alrededor mío y cómo vuelvo y conecto con ese sentido de vida que en últimas es el percibir y el recordar que está brotando en mi interior la fuente inagotable de vida, que es energía, que es luz, que es amor, que es la totalidad. Me gusta Uf, usarla, me fascina usarla y se siente muy poderoso cuando empiezas a usarla, más allá del síndrome del impostor, cuando empiezas a integrarla y empiezas a experimentar que el Maestro Jesús se alegra con el uso, porque dice como, qué bien, porque el Maestro Jesús cuenta en sus grandes escritos, que, a los que no todos hemos tenido acceso, que esa era la herramienta que él usaba cuando sentía miedo. mire. Esa era la herramienta que Jesús, aunque la gente dice, este man es un hereje porque ¿cómo va a decir que Jesús sintió miedo? Bueno, tienes que hablar Él con vino él a y vivir una preguntar. experiencia humana. Tienes que preguntarle a él. Yo por eso en algún momento dejé de Yo sé. responderle a la gente. Cuando la gente me pregunta acerca de Jesús, yo siempre digo a la gente, pregúntale a él. No, no entiendo para qué quieres que yo te haga una traducción del mensaje de Jesús. Ve, pregúntale, porque probablemente lo que Jesús quiso decir para ti tiene un significado totalmente distinto y es el que tú necesitas. Así que yo me dediqué por años a meditar con Jesús, a preguntarle a Jesús, a citarlo a Jesús. Y me acuerdo que en ese proceso, cuando yo estaba tan intenso de conocerlo, era increíble la cantidad de información que este maestro me enviaba. Me llegaban libros de todas partes acerca de Jesús, de todas partes. Libros que nunca me imaginé, conversaciones de seres con Jesús, los libros más lindos de las conversaciones con Jesús que han tenido los seres humanos. Tuve sueños con él, meditaciones extraordinarias, experiencias en la montaña en Bogotá. Nunca me voy a olvidar de una experiencia que tuve con el Maestro Jesús. En los Himalayas tuve una experiencia con Jesús. Entonces, fíjate, cuando tú pides y solicitas a estos seres que se manifiesten en tu vida y que te aclaren y te expresen su amor y su luz, ahí están. Y yo sé que en mi caso, cuando yo utilizo esa herramienta para salir de mis miedos, es como que Jesús tiene una pequeña sonrisita. Y me encanta. Yo soy la resurrección y la vida. Wow. No tengo nada más que agregar aquí. Estoy anonadado y estoy muy contento de este mensaje, de por sí, de la conversación que hemos tenido hasta este momento. Y ese mensaje final quiero que resuene con todos las personas que quieran conectar con esto y que se den cuenta de las capacidades y el potencial que tienen. Todos lo tenemos. ¿Sí? Usemos las herramientas y la información para avanzar, para permitirnos sentirla, como nos estaba diciendo hoy Juan. Y hombre, no me resta sino agradecerte por este tiempo, por tu información, por abrir tu corazón y compartir con nosotros algo tan bonito. Sé que estás ya con límite de tiempo, por eso quiero cerrar aquí en este momento, pero agradeciéndote por tu tiempo, por tu información. Y nada, hombre, espero poder compartir esto lo más pronto posible. Voy a estar dejando toda la información para que acompañen a Juan en todos sus proyectos que están haciendo. Y, hombre, de mi parte, muchas gracias. No sé si quieres dejarnos algún mensaje final. Solo agradecer también, agradecer a ti, somos uno y estamos juntos en este proceso de evolución, confiar, sonreír, amar. Infinita gratitud por el espacio, así como lo dijiste en algún momento, desde esa humildad tan linda que se siente muy genuina, de que utilizas estos momentos para reconocerte, para verte, para traer un montón de herramientas para ti. De igual manera lo siento yo. Me llena de una vibración hermosa, me voy en este momento muy encendido y esto es una invitación a que compartamos más nuestros procesos de conciencia y reflexión. Así que a todos mucho amor, gracias por este espacio y espero poder tener las herramientas para compartirlo a la mayor cantidad de gente que también puedan conocerte y conocer tu linda labor. Claro que sí, hombre, muy amable. Gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. No se les olvide dejar aquí toda la información. ¿Tienen preguntas y quieren dejar algún tipo de discusión o quieren dejarle algo más que querramos compartir con Juan? Me lo dejan aquí, yo con mucho gusto se lo comparto y él también lo verá. A todos, muchas gracias y Juan, a ti también. Que estén muy bien y Gracias. nos vemos la próxima. Un Adiós. abrazo. Bye.